Adelante, doctor. Muy buenas noches. Mis primeras palabras son de agradecimiento hacia CEFUCAP por la invitación cursada para poder compartir con ustedes la experiencia que se ha obtenido a lo largo de los años con un tema que, si bien no ha habido una responsabilidad directa, sí he sido partícipe de varios procesos relacionados con algo que es muy necesario y que tiene que ver con, pues, la modernización de la gestión pública. Cuando hice mis prácticas preprofesionales en registros públicos, estuve en todo el proceso de digitalización de la información registral. Ahora ustedes, pues, pueden ya disfrutar de los resultados de todo ese proceso, pero antes de ello, para comentarles, la información, los archivos que manejaba registros públicos, pues eran libros extensos, grandes, y se manejaban también fichas que eran tipo cartulinas, más o menos con un tamaño un poco mayor a un formato A4, donde las inscripciones registrales pues se hacían a máquina de escribir, con firma manuscrita del registrador. Y justo cuando yo inicio mis prácticas, se suscribe el convenio y inicia todo ese proceso de traslado de la información que estaba en un soporte papel a microformas propias ya de soportes de índole digital. Actualmente, como ustedes saben, y más que seguro que lo han podido vivir, cuando necesitan obtener alguna información registral, pues simplemente a través de las plataformas ustedes acceden y les envían en las denominadas partidas electrónicas, les envían publicidad de partidas electrónicas. Pero esto, que viene a ser finalmente una experiencia, se ve mucho más, llega a tener una mayor intensidad, pues, a raíz, sobre todo, de lo que nos sucedió con la pandemia. Y puso de relieve la necesidad que el Estado se modernice. Y si bien ahora estamos en un momento en el cual, bueno, como es de conocimiento público, el contexto es completamente distinto, pero se mantiene en pie la necesidad de proseguir no solamente con una modernización, sino además con los grandes avances que ya se han logrado a raíz de la necesidad de atender a la ciudadanía en sus múltiples trámites y pedidos. Y en este contexto, la otra experiencia, ya que se ha vivido de una manera mucho más directa, y sí, tiene que ver con el expediente judicial electrónico, que viene a ser también una expresión de todo este proceso de modernización de la administración. Y tiene que ver, pues, con precisamente este cambio del soporte papel a un soporte digital, y en el cual nosotros podemos encontrar o podemos ver involucrados distintas figuras que es importante que ustedes sepan, ya existía desde larga, con determinada antigüedad, ya existía, pero el problema era que, pese a existir ello, pues simplemente no se aplicaba. Por ejemplo, la ley de firmas digitales era del año, permítanme ustedes, por ejemplo, para darles ese dato exacto, era del año 2000. La ley era del año 2000. Estamos hablando de hace 22 años, teníamos una ley de firma digital.
y además de certificados digitales, que también hay una cuestión técnica que, como muy bien lo ha dicho, como bien se ha dicho en la introducción, van ustedes a conocerlo a detalle. Y además tenemos que además está reglamentada esta ley. Miren, una ley del año 2022, y creo que muchos de ustedes, si no es por las propias restricciones que ocasionó la pandemia, pues llegaron a recién a entender o a descubrir de una u otra manera que teníamos esa herramienta y la empezamos a usar, pero no era la regla. Y ni qué decirles con las experiencias que les compartiré a lo largo de esta noche sobre la resistencia, ojo, natural y comprensible porque es un proceso de cambio, de abandonar la práctica del uso del papel y además de la firma manuscrita. Esta ley, por ejemplo, si me permiten ustedes, y es un tema que, por ejemplo, justo hoy he tenido una experiencia, si me permiten unos segundos para compartirles. Sucedió que cuando estábamos ya en plena reincorporándonos, aún con la pandemia, ojo, la pandemia aún la tenemos, sino cuando ya nos estábamos reincorporando, creo que al segundo año de la pandemia acá en el Perú, eh, ya se había trabajado a nivel de la Corte Superior de Justicia de la Libertad un protocolo para realizar todos los actos, salvo aquellos que no se podían, que había una justificada imposibilidad de hacerlo, todos los documentos suscribirlo de manera electrónica. ¿Por qué? Porque en plena pandemia se había advertido que solamente iban magistrados y secretarios y asistentes solo para firmar papeles. Cuando me contaron de esa experiencia o de ese episodio, yo me pregunté y decía, pero ¿por qué firman con papel? Todavía siguen firmando papel, siguen imprimiendo y firmando papel. Si ya tenemos, y en mi caso yo ya venía utilizando la firma electrónica para todo tipo de documento, oficios, endosos, firmar resoluciones de toda naturaleza. Entonces descubrí que no había uniformidad en la Corte sobre ello. Y se trabajó un protocolo mucho antes de que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitiera finalmente una disposición que establecía algo que en realidad no era necesario de decirlo porque ya esta ley del año 2000 ya establecía algo tan sencillo como lo siguiente, de establecer que tiene la misma validez una firma digital que una firma manuscrita. Esto ya está en la ley, ya está en la ley, y que pese a que estaba, no había esa utilidad práctica, precisamente porque, pues, no había la comprensión de la necesidad de un cambio. Y si usted me permite, en el artículo 3 del reglamento, dice en forma clara lo siguiente, dice, la firma digital generada dentro de la infraestructura oficial de firma electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. Esto ya se decía desde hace más de 20 años, pero reitero, si no es por la pandemia, seguíamos firmando. Si bien ahora se hace ahora, creo que la regla se ha invertido, ahora creo que ya más bien la regla de la firma electrónica, pero ahí aún con ciertas dudas respecto a la firma manuscrita. Y les quería comentar la anécdota que cuando estábamos justo ya nos habían dispuesto a reincorporarnos para que fuéramos en un horario restringido a nuestro centro de labores, en el Poder Judicial, me llega una resolución, yo trabajo en el órgano, en juzgado especializado, el órgano
administrativamente superiores son las salas civiles, y me llega un documento de una sala donde me decía que me estaba devolviendo un expediente que yo había elevado a ese órgano de segunda instancia, porque el oficio que yo había enviado no estaba firmado. Y de acuerdo a la ley orgánica, ojo que es una ley del año 1993, que de acuerdo a la ley orgánica se requería firma. Esto demostraba claramente un desconocimiento de la ley del año 2020, que lo que está haciendo es incorporando, modificando tácitamente esa ley del año 93, porque ahora la debemos interpretar como, si bien existe la obligación de firmar los oficios, esta firma no solamente debe ser escrita. ¿Por qué? Porque años más tarde se introduce una forma igualmente válida para suscribir documentos, como son la firma electrónica. Pero ya no estamos hablando de documentos en papel, sino documentos electrónicos. Con esta anécdota, entonces yo le respondí fuertemente en una resolución, y lo que le dije es que ese requerimiento estaba yendo no solamente en contra de una norma interna, sino además en contra de la propia ley y el reglamento del año 2020, y que lo único que ocasionaba este desconocimiento de la ley era un retraso para el usuario, porque pese a haber enviado correctamente un expediente al órgano de segunda instancia, este estaba siendo devuelto sin que exista una razón desde el punto de vista legal aceptable. Y en ese sentido se le combinó a no volver a hacerlo, pues caso contrario se pondría de conocimiento el órgano de control, porque reitero, estaba yendo en contra de una directiva que ya habíamos trabajado, y además en contra, y eso es lo más importante, de una ley y un reglamento plenamente vigentes. Esta anécdota pone de relieve la necesidad de conocer un poco más, no solamente sobre los procesos de digitalización, sino sobre todo el marco normativo, porque indudablemente eso nos genera una válida duda respecto de aquello que en realidad de una u otra manera ya está reglamentado. Pero hay que tener también, hay que ser comprensibles con estos episodios, porque son propios de todo un proceso de cambio. Hay un cambio de paradigma, estamos cambiando del papel hacia el tema digital. Reitero, el problema acá no son la ausencia de normas, acá el problema tiene que ver con un cambio cultural, y creo, y en ese sentido CEFOCAP precisamente está pues abonando en la capacitación de ese tipo de temas. Pero ese tema indudablemente, el día de hoy, como muy bien lo ha dicho nuestra presentadora, es una exposición de ideas, de temas que indudablemente son mucho más amplios, mucho más complejos, porque no solamente el punto de vista operativo, sino además el punto de vista normativo, tiene legislación muy particular, que de por sí, en esta hora y media, indudablemente que va a quedar corta, pero que al menos nos va a permitir tener unas nociones para, con una mayor amplitud, pues puedan ser desarrolladas en el diplomado que ya se ha hecho referencia. En ese sentido, le agradecería mucho, por favor, que me permita compartir pantalla. Perfecto, tengo la opción. Muy bien. Bueno, lo que ustedes están viendo, además de mi nombre, mi grado académico y mi actual eh, cargo, tiene que ver con el título, pero sobre todo me gustaría que ustedes se concentren en la foto. Y la foto no es una foto ficticia, sino eh, es una fotografía tomada de los archivos del Vaticano. Fotografía que además fue, o ese lugar que son los archivos del Vaticano, salió en una película muy conocida, Ángeles y Demonios, que desarrolla un bestseller
y que pues su protagonista es el afamado actor Tom Hanks. Me imagino que todos ustedes han de tener una idea, ¿verdad? Sobre el tema de secretos, enigmas y todo lo demás. Simbología. Pero en esa película lo que se proyecta hay una parte, y esa parte tiene que ver con el tema de los archivos. Como cuando una persona necesita indagar, necesita conocer, eh, conocer de la historia, pues requiere ir a las fuentes. Pero imagínense ustedes que no existiera un orden, pues simplemente esta labor sería titánica y prácticamente imposible, porque la información, más aún en estos tiempos, es abrumadora. Por ello es que existe la necesidad de un orden con toda la documentación, ¿ya? En ese sentido, el día de hoy pues vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre los archivos, sobre la necesidad de una sistematización, comprender que responde a todo un proceso, un ciclo documentario. Los documentos responden a ello. Además, abordar el tema de la tipología, que responde precisamente a todo este ciclo documental y que además está regulado, está normado, lo cual indudablemente que requiere ser conocido por ustedes. Y finalmente, ilustrar de manera muy concreta casos en los cuales cómo se produce esta administración de documentos, o administración documentaria, o gestión documentaria, como también se conoce. Y finalmente, unas ideas también en relación a todo este proceso de digitalización que hemos hablado. Indudablemente que hay temas ahí que van a quedar en el aire, como los temas relacionados a eliminación de documentos, también que están normados, que recientemente sufrió una serie de modificaciones legales, pero que muy bien van a ser ya desarrollados de manera más amplia en el diplomado, pero que de todas maneras podemos hacer algunas anotaciones, por ejemplo, algunas precisiones, que siempre deben ser tomadas en cuenta a efecto de evitar incurrir en responsabilidad administrativa cuando pues alguno asume o desempeña cargos relacionados a temas de documentos, de tema de archivos, ¿ya? Bueno, ideas generales. Hablar de archivo, bueno, en realidad tiene larga data y tiene múltiples palabras con las cuales han sido denominados. Por ejemplo, en el mundo grecolatino, identificado como scrinium, tabularium, sacrarium, armarium, pero el término que se afianzó más fue el de archivum, que ya con las distintas variantes de la lengua grecolatina, pues presenta distintos términos: archivio o arquivio, archivo en castellano, archivo en portugués, archivo en francés. Bueno, queda claro que al menos en nosotros se mantiene ese término. Pero es un término o es una palabra que tiene, o un vocablo que tiene diversas acepciones. Esto es, presenta diversos significados. Archivo puede ser entendido como un lugar. Por ejemplo, seguro les ha pasado a ustedes que cuando han ido a solicitar o a obtener un documento, les han dicho, está en el archivo. Y ustedes inmediatamente, pues ya tienen una idea que se está haciendo referencia a un lugar donde obra ese documento que ustedes están solicitando o ustedes están buscando. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, tenemos un archivo central, ¿verdad?, que es donde se condensan todos los archivos. Pero hay archivos transitorios. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial hay archivos donde temporalmente están para ser trabajados. En el Poder Judicial se conocen como archivos modulares, ¿ya? Pero lo que está así regulado a nivel de la ley son archivos centrales, ¿ya? También se entiende el archivo como una institución. El Archivo General de la Nación, por ejemplo, es una institución, además de que cumpla, es un ente, perdón, es un ente. También se entiende el archivo como el punto de vista material. Archivo, pásame los archivos. Por ejemplo, cuando uno está en una secretaría, le dice, pásame los archivos, inmediatamente se nos evoca la idea de
que me tiene que pasar documentos, conjunto de documentos, ¿no? Otro, depósito. Como depósito, perdón, esto es recinto de estancia concreta de una institución, lo que les decía, el tema del archivo central, por ejemplo. También se conoce como archivo la colección de documentos, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver las distintas acepciones. Pero hay una, si bien tenemos ahí proyectada la acepción, si bien tenemos ahí la definición teórica o doctrinaria que define al archivo como el conjunto de documentos reunidos, producidos y recibidos por una persona o institución pública o privada en razón de sus funciones y actividades, de cualquier fecha y soporte que se conservan como testimonio de información y están al servicio de la investigación, la cultura y la gestión administrativa, según Cruz Mundet. La definición legal es otra. Y el artículo 5 de la ley del Sistema Nacional de Archivos, perdón, del reglamento, que es el Decreto Supremo 008-92-YUS, define de otra manera el archivo. Obviamente, es una ley, y define, dice, documento archivístico es aquel que contiene información de cualquier fecha, forma o soporte, producido o recibido por persona natural o jurídica, institución pública o privada, en el ejercicio de su actividad y cualquier otro que se genere como resultado del avance tecnológico. Entonces, en esta definición ustedes pueden destacar rasgos importantes. Por ejemplo, el tema del soporte. En la actualidad, hablar de archivo no solamente es hablar de papel, también podemos hablar de soportes digitales. El ejemplo es el expediente judicial electrónico, si alguno de ustedes está teniendo un conocimiento. Ojo, que ya lo tiene, por ejemplo, el Poder Judicial, pero que también viene siendo implementado por otras instituciones, en instituciones públicas, ¿ya? Otro, puede tener un origen distinto, ya sea en su génesis o en su remisión. En su génesis puede haber sido elaborado por un privado o por un público, o por su remisión, o por su recepción, puede ser que haya sido recibido por una persona natural o por una persona jurídica. Y además es que tiene que ver no con cualquier actividad, sino que haya sido resultado del ejercicio de la actividad de la persona. Ya vamos a ver más adelante qué cosa finalmente no puede formar parte de archivos, por ejemplo, ¿ya? Imagínense ustedes que la administración pública, porque obviamente la disertación está enfocada al tema de la administración pública, imagínense que la administración pública tuviera que archivar todo documento que llega a sus oficinas. Pues hablaríamos de archivos interminables. Eso también lo vamos a aclarar. Ya la ley entra y te dice qué cosa o cómo se determina que viene a ser un archivo susceptible de conservación. Los archivos o el archivo desempeñan funciones muy relevantes. Por ejemplo, organizar la documentación administrativa útil y vigente. Este criterio de utilidad, la ley lo regula, y es fundamental precisamente para separar de aquello que va a ser conservado de aquello que simplemente no. Otro, para recibir la documentación no vigente, también es importante. ¿Por qué? Porque luego del empleo de determinada información para la toma de decisiones, pues esta debe ser conservada. Indudablemente que surge la pregunta, ¿toda documentación que ha sido utilizada en la toma de decisiones a nivel administrativo merece ser conservada? La respuesta es no. Tal es así que está regulada la posibilidad o está regulado el escenario de una eliminación de los documentos o de los archivos. Está regulado. Pero eso también responde a criterios. No es que cualquiera puede decidir, oye, vamos a destruir esto y punto. Otro, es importante también el archivo por la función de valoración y selección de la documentación. El término expurgo
Esto es, la actividad reglamentada para discernir entre aquello, perdón, no tanto para eliminar, ya hemos hablado, sino más bien para clasificar. ¿Ya? Esto es fundamental. La necesidad de orden en la administración por la naturaleza de ser entes que toman decisiones requieren tener un soporte para tomar esas decisiones. Y esas decisiones pues son tomadas en función al archivo. Por ejemplo, cuando yo voy a contratar, ¿cómo contrato? Bueno, no en base a la ausencia de algún tipo de documento. No, necesariamente requiero para evaluar el currículum, para evaluar propuestas, para evaluar costos, todo eso que ingresa a la administración forma parte del archivo, pero imagínense ustedes que yo no tuviera un orden para clasificar esos documentos. Pues indudablemente que la toma de decisión no solamente sería lenta, sino que además correría el riesgo de que sea basada en hechos inexactos, porque si no tengo la información completa, pues puedo tomar decisiones incorrectas. También para describir la documentación, para la instalación de la documentación, asimismo para dar servicio a la administración, a los ciudadanos, a la administración para la toma de decisiones, a los ciudadanos cuando quieren realizar algún tipo de acto, por ejemplo, en el caso de la información de registros públicos. Si es que yo quiero comprar un inmueble, pues necesito tener la seguridad que quien lo está ofertando es el propietario. Y para eso, indudablemente, que requiero que el Estado me brinde información. Otro, para la investigación y difusión cultural, por ejemplo, yo les estoy transmitiendo esta conferencia desde Trujillo, en La Libertad. Ustedes, como saben, Huamachuco ha sido, salvo que me equivoque, la tierra de César Vallejo. Entonces, César Vallejo, como ustedes saben, fue sujeto a un proceso judicial y estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel. Entonces, recientemente ha sido publicado por el Fondo Editorial del Poder Judicial sobre el proceso de César Vallejo, acá en la Corte de la Libertad. Y la pregunta es, ¿en base a qué yo elaboraría una obra literaria sobre este proceso? Indudablemente sobre los archivos de ese proceso judicial. Y esa obra precisamente está basada en esta información que fue encontrada en el archivo de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y que permitió precisamente a su autor pues hacer la reconstrucción y hacer toda esta construcción literaria, ¿verdad? ¿En base a qué? En base al archivo. Entramos a la gestión o sistematización de los archivos. Y acá entran temas interesantes. ¿Por qué? Porque se efectúan en función a diversos criterios. ¿Ya? Por ejemplo, según la relación que mantenga el archivo con la institución o entidad que lo ha creado. Por ejemplo, con relación a su existencia, puede estar basada en que el autor esté vivo o esté muerto. Ojo, en el caso de personas jurídicas que se hayan visto extintas. Está de más decir pues, que hay instituciones que se crean y que se extinguen. Las instituciones no mueren, perdón, los organismos no mueren, se extinguen. Las personas solamente son las que mueren. Pero puede ser que en ese sentido existan documentos de personas o de entidades que estén vivas o que ya estén muertas o extintas. Con relación a la naturaleza de la institución, pues puede ser civil o también religioso. Por ejemplo, el tema del archivo del Vaticano, indudablemente que es un contenido más religioso, aun cuando puede comprender mayor información. Según la función que ejercen en la entidad o institución, esto es según el ciclo documental, que lo vamos a ver más adelante. Los archivos pueden ser de archivo corriente o de gestión, principalmente conocidos como de gestión.
archivo de depósito intermedio. Lo que sucede, por ejemplo, en el Poder Judicial, los archivos eh, eh, del módulo, ¿verdad? Archivos modulares, perdón, que ahí están archivos que se almacenan en base a expedientes judiciales, pero que están temporalmente ahí. ¿Por qué? Porque todavía no ameritan ir al archivo central. También puede haber archivos históricos, donde ahí sí van todos aquellos que ya han fenecido, han concluido, que no hay ningún uso propio actual. Según el organismo productor, puede ser público o puede ser privado. En el caso del público, bueno, pongo siempre el ejemplo, los archivos de SUNAT, de SUNAR, los archivos del Poder Judicial. También podemos encontrar archivos privados, depende de instituciones enmarcadas en el derecho privado. Ahí, por ejemplo, tenemos archivos de naturaleza personal, nobiliaria, eclesiástica y de empresas. Por lo general, estos archivos lo que hacen es, por lo general son tercerizados, ¿ya? Es decir, la propia persona natural o jurídica no llega a tener un área, un organismo para conservar, sino que más bien tercerizan ese servicio. ¿Por qué? Precisamente porque eso le permite aprovechar de la experiencia que tiene una organización dedicada a tal rubro. También tenemos, por su categoría, pueden ser archivos locales, provinciales, regionales o generales. En el caso de la legislación peruana, regula dos tipos de archivos, que es el Archivo General de la Nación y los archivos regionales, ¿ya? Los archivos regionales. Otro, según le da el documento, puede ser un archivo de gestión, un archivo intermedio, un archivo histórico. Depende, ¿ya? Depende cómo se van, según las fases, ya lo he dicho, las fases documentarias. Otros, según los fondos que contengan, pueden ser singulares o múltiples, ¿ya? Ahí entran. Lo vamos a ver también, está regulado en la ley. Según su soporte, pueden ser audiovisuales, cartográficos y especiales. La ley también regula ese tipo de archivos. ¿Cuál es el ciclo vital de documentos? Hay toda una evolución. En primer lugar, tenemos un archivo de gestión. Es la fase de tramitación y están en las oficinas de los centros. Una duración normalmente de ese tipo de archivos son de 5 años. Estos son los archivos de mayor uso, porque son los que están precisamente, por lo general, a disposición de los secretarios o secretarias. Otro, archivo administrativo, pasan al control de los archiveros, un periodo 15 años. Archivo intermedio, comisiones de valoración, selección y expurgo, duración 30 años. Y el archivo histórico, que es aquel en el cual se produce la conservación a perpetuidad por su valor informativo, histórico-cultural. La pregunta es, ¿quién determina qué documento archivístico va a este archivo histórico? Les adelanto, no depende de una sola persona. Eso hay un comité que se encarga de establecer los criterios para determinar qué es relevante desde el punto de vista histórico, que amerita una conservación y cuáles no. Acá ustedes pueden advertir una gráfica del ciclo vital del documento, que ustedes lo pueden además trasladar a cualquier tipo de entidad pública y ver que responde a él. Por ejemplo, hay una fase activa, que es el archivo de trámite, ¿ya? Donde hay una selección documental preliminar, hay valores primarios, por lo general pues, es información administrativa, legal y fiscal, por ejemplo, comprobante de pago, leyes, ¿ya? Perdón, opiniones o informes legales, y administrativos, informes propiamente. Hay una segunda etapa, que es una etapa de concentración, donde hay una selección documental final. Y finalmente un archivo histórico, es la tercera etapa, que es una etapa inactiva, donde los valores secundarios son evidencial, testimonial, informativo. ¿Cuáles son los valores primarios de las dos primeras etapas? Me estaba equivocando, perdón.
Los valores primarios son de índole administrativo, legal y fiscal. Por lo general, con base a estos tres criterios se determinan aquellos documentos que están en la etapa de gestión o en la etapa de trámite. Esto es por su importancia actual. Luego de que cumplen su función, indudablemente que pasan a un segundo plano. Y concentrémonos en el archivo de gestión. ¿Por qué nos concentramos en el archivo de gestión? Porque es uno de los más empleados. ¿Ya? En ese sentido tenemos, por ejemplo, ¿qué son los archivos de gestión? Ya lo hemos dicho. Son los responsables de organizar, conservar y ofrecer el servicio de los documentos emitidos y recibidos, que salen y que entran. Esos son los archivos de gestión. Por lo general están a cargo de la secretaria, de un técnico o de un auxiliar de archivos. Los archivos de gestión pueden ser de dos tipos: documentos de archivo y documentos de apoyo a la gestión. Documentos de archivo son aquellos de cualquier tipo de soporte, ya hemos dicho, pueden ser digitales o pueden ser de papel, pueden ser emitidos y o recibidos por una persona natural o jurídica en el ejercicio de sus funciones y actividades. ¿Ya? Este tema encaja precisamente con el artículo 5 del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivo. Y por otro lado tenemos los documentos de apoyo a la gestión. Son aquellos cuya característica es mantener informado al personal, pero que no reflejan las funciones de dependencia. Por ejemplo, antes, yo no sé en qué medida ahora ya se produce, porque también ha habido una digitalización de los periódicos. Antes el peruano era entregado a las oficinas. El diario oficial del peruano con las leyes era entregado todos los días. Obviamente, en Lima se producía su entrega en el día. En provincias o en regiones, la entrega siempre ha sido diferida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el diario El Peruano, ¿qué le permite a la administración? Estar al día de las leyes que vienen siendo emitidas, ¿verdad? Entonces, ¿pero es fundamental para la toma de decisión? No. Me permite tener un conocimiento de algo que yo no puedo invocar ignorancia, pero no es propiamente aquella en base a la cual se toma la decisión, porque aquella que en base a la cual se toma la decisión, pues vienen a ser los informes, los memos, el propio pedido, la carpeta, entre otros. Lo vamos a ver. ¿Cuáles son documentos de gestión y cuáles no? Por ejemplo, documentos de gestión, las normas. Por ejemplo, las revistas institucionales. Por ejemplo, también los libros. Esos son documentos de apoyo a la gestión. Pero obviamente libros relacionados a temas vinculados a la administración. Pero hay otros documentos que no son documentos de apoyo a la gestión. Por ejemplo, revistas que no tienen nada que ver, por ejemplo, vanidades, catálogos, por ejemplo, libros de autoayuda que no tienen que ver propiamente con por ejemplo, la explicación de leyes que requieran ser comprendidas cabalmente por los operadores. Otro, los periódicos. Los periódicos tampoco son documentos de apoyo a la gestión, son simplemente, pues, publicaciones que informan de un determinado, o a través de un determinado estilo, los hechos que suceden, ¿ya? Pero en base a ello, la administración no toma decisiones. Ahí, por ejemplo, tenemos todo aquello que no es. Por ejemplo, no son de archivo, revistas, periódicos y ese tipo de libros. Manuales sí. Los manuales sí forman parte, sí son documentos de apoyo a la gestión. Por ejemplo, ahora, veamos otra categoría. Documento de archivo. Series documentales. Esto es muy, muy importante porque también está regulado, está explicado en la ley. ¿Qué son las series documentales? Es la agrupación de documentos. Series documentales es la agrupación de documentos emitidos y recibidos por una unidad orgánica en el desarrollo de sus funciones y actividades. Puede ser
puede estar integrado por una pieza documental simple, formado por un tipo documental cuyo contenido mantiene una unidad de información, por ejemplo, las planillas, las constancias, los convenios, ¿ya? Pero también podemos advertir que hay piezas documentales compuestas que están integradas por dos o más tiempos documentales que se sustentan, cuyo contenido mantiene una unidad de información. Por ejemplo, legajo de personal, comprobante de pago, entre otros, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? En uno, por ejemplo, planillas, solamente planillas. En cambio, en el otro, cuando hablamos de legajos, no estamos hablando necesariamente de un documento que integre el legajo. Está integrado a la vez por distintos documentos, distintos archivos. Comprobante de pago también, porque no está conformado por un solo tipo de comprobante. Está comprendido por todos los tipos de comprobante de pago. Acá, para aclarar, no se olviden que los comprobantes de pago son el género y la especie vienen a ser los tipos de comprobantes. Por ejemplo, boletas, facturas, tickets, recibos, entre otros. ¿Cómo se organizan documentos? ¿Cómo es el proceso de organización de documentos? No obstante que la ley agrega una cuarta etapa, que es una etapa complementaria, sí existe coincidencia que las fases son las siguientes. Hay una fase de clasificación. ¿Cómo se organizan los documentos? En primer lugar, tengo que clasificarlos. Luego que clasifico, los ordeno. Y finalmente que los ordeno, hago la asignación. No asignación, sino asignación. Veamos un poco más. ¿Cómo es el proceso de clasificación? ¿Ya? El proceso de clasificación consiste en lo siguiente. Separar o dividir los documentos en grupos de documentos relacionados a la estructura orgánica, funciones ejercidas y actividades desarrolladas por la institución. Una serie documental, no se olviden de este término, serie documental, es el conjunto de documentos emitidos y recibidos por una unidad orgánica en el desarrollo de una misma función y o actividad, siendo denominados por lo regular de manera plural, como expedientes, registros, correspondencia. ¿Ya? La primera fase ha sido clasificar. ¿Cuál será la segunda fase? Ordenar. Ordenar implica unir y relacionar los elementos de cada grupo de documentos mediante un orden lógico más conveniente. Por ejemplo, puedo utilizar un orden alfabético, A, B, C, D, E, en fin, un orden numérico, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente, o cronológico. Ejemplo, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Dicho esto, la última fase corresponde a asignar. ¿Qué es asignar? Implica asignar a los grupos de documentos, ya han sido previamente clasificados, ordenados, ¿ya? Ahora ya podemos hablar de que hay un grupo de documentos ordenado. A estos grupos de documentos se les asigna símbolos de codificación para su identificación y ubicación, pudiendo estas ser letras, números o la combinación de ambos. Adviertan ustedes la importancia, es decir, primero clasifiqué, luego ordené, es decir, ya todo, por ejemplo, todas las partidas del año de los nacidos en el año 2010, todas esas ya están ordenadas. Ahora falta, una vez que ya las ordeno, obviamente tiene que ir a un espacio donde pueda estar ordenada, corresponde la fase de asignar. ¿Qué es asignar? Es identificar al grupo de documentos utilizando símbolos de codificación, que pueden ser diversos. ¿Ya? Yo he visto números, he visto letras, he visto años. Es amplio. Ordenar y asignar, por ejemplo, acá tenemos, en un caso de salud, adviertan ustedes, miren, acá, por ejemplo, tenemos, ya ha sido ordenado, ¿por qué? Porque ya están todas las cartas.
¿ya? Ahora, ¿algún criterio? Claro, el criterio es, en primer lugar, el criterio termina siendo periodo. Por ejemplo, de enero a abril del 2014. ¿Ya? Tenemos el primer archivero. Ahora, signémoslos. ¿Qué implica asignar? Ya habíamos dicho, implica asignar un código. Ahí encontramos el código, conforme ustedes pueden ver en la gráfica. ¿Ya? Y además hay el criterio de la clasificación según el orden numérico. Tenemos del 1 al 100, del 101 al 200, del 101 al 300. Esto es un orden numérico por 100. Acá tenemos otro ejemplo. Acá otro. Adviertan ustedes cómo, por ejemplo, en segunda gráfica, la ordenación ya no termina siendo como la primera, que era por meses. Esta ya no es por meses, ¿ya? Esta es más bien por un tema de orden alfabético, un orden alfabético. Y finalmente tenemos por un orden cronológico, ¿ya? De enero a abril, de mayo a septiembre y de septiembre a diciembre, por ejemplo, ustedes ven ahí. Por ejemplo, veamos un caso más práctico, ¿ya? En este caso, encontramos que existen los siguientes archivos: 2 archivadores de cartas emitidas, 15 tomos de comprobantes de pagos emitidos, 5 archivadores de normas legales, el peruano y copias informativas, 3 archiveros de cartas, oficios, informes recibidos, 3 archivadores de folder denominados subsidios emitidos y 3 archivadores de resoluciones recibidas de la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General. Todos esos documentos los tienen actualmente. Ya, perfecto. Hagamos lo que no solamente está proyectado acá, sino que además está en la ley. Clasifiquemos, ordenemos y signemos. Entonces, en primer lugar, vamos a clasificar. Y para clasificar, aplicamos los criterios que ya hemos dicho: documento de archivo y documento de apoyo a la gestión. Por ejemplo, documento de archivo, aquellos que yo voy a necesitar para tomar una decisión. Los archivadores de cartas emitidas, los tomos de comprobante de pago emitidos, los archivadores de cartas, oficios, informes recibidos, además 3 archivadores de folder denominados subsidios emitidos, es decir, todos estos son archivos en virtud de los cuales yo voy a tener que tomar una decisión, que voy a emplearlos para tomar una decisión. Por ello son fundamentales. Y el otro grupo es documentos de apoyo. ¿Ya? No son en base a los cuales yo voy a tomar decisiones, sino son de apoyo. Por ejemplo, archivadores de normas legales el peruano. Claro, yo tengo esta información, documento de archivo, y a efectos de cumplir con la exigencia de respetar la legalidad, necesito consultar si es que no hay una norma que me establezca algún tipo de restricción para el acto que quiero hacer. Otro. 3 archivadores de resoluciones recibidas de la Presidencia Ejecutiva. Son documentos de apoyo, ya no son propiamente decisiones. El otro criterio tiene que ver con correspondencia y expedientes. Correspondencia, tenemos las cartas, todas las cartas. En el caso de expedientes tenemos los relacionados a comprobante de pago emitidos y de subsidios emitidos. Acá ustedes pueden ver en este ejemplo ya cómo confluyen todos los criterios. Hay criterios de clasificación según orden numérico, orden cronológico y ordenamiento alfabético. Acá igualmente hay un ordenamiento alfabético, ¿ya? Estamos empezando desde ¿ya? Un ordenamiento alfabético, hay un ordenamiento cronológico, 1 a 100, 101 a 200 y 201 a 300, hay un orden.
Hay un ordenamiento numérico. Cada archivador de palanca ha sido clasificado con número 1, número 2 y número 3. Acá tenemos otros archivadores de palanca con otro tipo de clasificación, por ejemplo, orden cronológico. Tenemos del año 2014. Perdón, me estaba confundiendo. En este primer caso, adviertan ustedes, tenemos 3 criterios de clasificación: numérico, cronológico o alfabético. En esta gráfica, ¿cuál sería? ¿Cuál de los 3 sería? ¿Será numérico? ¿Será cronológico? ¿O será alfabético? Queda claro que el orden de clasificación es el cronológico, de enero a abril, de mayo a septiembre y de octubre a diciembre. No hay un ordenamiento numérico, también hay ordenamiento numérico. Tenemos tomo 1, tomo 2 y tomo 3. En esta gráfica surge la pregunta, también, ¿un ordenamiento alfabético, cronológico o numérico? Si empezamos a ver, lo que se destaca es un ordenamiento numérico, ¿verdad? 1, 2, 3, y del 101 al 100, del 101 a 200 y 201 al 300. También hay un orden, hay un orden numérico. Hay un orden cronológico, no necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Por ejemplo, en el primero estamos del 1 de enero al 5 de abril. Ya estamos hablando de enero, febrero, marzo y abril, 4 meses. El segundo está de mayo a septiembre. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Son 5 meses. Entonces, ya no hay el mismo número de meses que el primero. Entonces, descartamos de que responda el orden cronológico al criterio de clasificación en el presente ejemplo. No encaja. Tercer ejemplo. ¿Qué ordenamiento? ¿Es un ordenamiento cronológico, alfabético o numérico? ¿Será cronológico? No sería cronológico, porque acá no estamos advirtiendo ninguna referencia a un tema de periodo. No estamos viendo. ¿Será un ordenamiento alfabético? ¿Será un ordenamiento alfabético? Acá tenemos que dice de APA a CAR, de DOP a POR y de ROS a SAM. ¿Será un orden alfabético? Tampoco, porque no respeta necesariamente un orden. No hay una unidad de, por ejemplo, en intervalos entre el primer tomo, el segundo y el tercero. No hay. ¿Será un ordenamiento numérico? Sí. Cada tomo tiene una numeración. 1, 2, 3. Otro ejemplo, en este caso, ¿será alfabético, cronológico o numérico? Alfabético. ¿Vemos que sea alfabético? No. No hay ninguna referencia propiamente a un tema del alfabeto. ¿Será cronológico? Tampoco, porque está enero, febrero, abril, 4. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5. Octubre, noviembre, diciembre, 3. No hay una unidad de criterio de clasificación. ¿Pero será numérico? Sí. Del 1 al 100 hay 100, de 101 a 200 hay 100, de 201 al 300 hay 100. Y además, cada tomo está identificado con número 1, 2, 3. ¿Cómo se produce el archivamiento? De izquierda a derecha y de arriba para abajo. No es de abajo para arriba, ¿ya? Así es el orden de la conservación de los archivadores de palanca. Resoluciones fedateadas son documentos de apoyo a la gestión. Por ejemplo, un parte de asistencia diaria, correspondencia, proyectos de carta también. Hasta este punto hemos llegado para hablar sobre esos temas relacionados a la gestión de los archivos. Y en este punto sí me detengo brevemente para, por ejemplo, destacar que el legislador además regula
una serie de aspectos, por ejemplo, a tomar en cuenta para considerar algo como archivo susceptible de conservación. Ya hemos visto que también hay, por ejemplo, hay documentos que no ameritan que tengan esta calidad de ser ni documento de archivo ni tampoco documento de apoyo a la gestión, ¿verdad? Entonces surge la pregunta, ¿pero qué criterio debemos aplicar? Y lo regula, por ejemplo, nos brinda ese dato la resolución jefatural, la 214-2019, AGN/J, del 6 de noviembre del 2019. Por ejemplo, nos dice cuáles son los valores a tomar en cuenta en los documentos archivísticos. Nos dice dos, que tienen que ver con los valores de permanencia o de temporalidad. Son dos nada más. En el caso del permanente, corresponde al valor que tiene la serie documental. Ya hemos visto, serie documental. De acuerdo al marco legal vigente, importancia, es decir, si es que reviste importancia para la investigación, derecho de acceso al ciudadano, rendición de cuentas sin prescripción, utilidad para las investigaciones científicas, sociales, culturales, la historia o memoria colectiva de la sociedad que no pueden eliminarse. Es decir, acá vemos el criterio de permanencia como un criterio para atribuir un valor. En función a este valor, hay un tratamiento determinado por parte del área pertinente. Y el otro valor en la temporalidad corresponde al valor que tiene la serie documental una vez que los documentos que la conforman hayan cumplido los fines administrativos, fiscales, contables, legales, entre otros, que la originó, siendo innecesarios para la entidad. Miren, el primer criterio de permanencia determina un tratamiento muy particular. Puede llegar a formar, correspondería que llegue a formar parte del Archivo General de la Nación. ¿Por qué? Por su trascendencia. Su trascendencia. Pero cuando han sido importantes, pero no trascendentes, su relevancia ha sido de índole temporal. Han sido útiles en su momento, permitió tomar decisiones por parte de la administración, ya cumplió su finalidad. A diferencia de los primeros, que su importancia justifica que no puedan ser destruidos, en el caso de aquellos que se rigen o tienen el valor de temporal, en ese caso concreto, estos sí pueden ser destruidos, porque ya cumplieron su finalidad. Por ejemplo, imagínense ustedes, una serie documental integrada por legajos de los postores. Muy bien, yo necesito conservarlos por un tiempo, ya se realizó la obra, y me pregunto, ¿necesito, luego de, por ejemplo, ya haya pasado el periodo para realizar investigaciones, amerito yo volver a consultar esta información? No. Tal es así que, en ese caso, su importancia temporal justificará eventualmente su propia eliminación, porque ya no serán innecesarios, ya son, innecesarios. Y como les decía, esto no se determina de manera arbitraria y racional, sino que responde a decisiones de un comité evaluador de documentos. Ellos son los encargados, pues, de determinar cuáles son los valores, cuáles son los documentos que revistan el rasgo de permanente o cuáles son simplemente los temporales. Otro dato importante tiene que ver con, y ya lo hemos dicho a propósito de la asignación, con la descripción archivística. ¿En base a qué se efectúa esta descripción archivística? Bueno, esa se efectúa en función a una serie de instrumentos, como son la guía, el inventario y el catálogo. En base a estos tres criterios, o estos tres instrumentos, se produce la descripción archivística. ¿Ya? Por tema de tiempo no profundizo un poco más. Y finalmente, antes de ir a la etapa final, respecto al tema de gestión documental, reitero unas ideas generales, tiene que ver con lo que para el legislador es propiamente un archivo
ya lo hemos indicado, pero eso está mucho más precisado en una resolución jefatural. Y además, su estructura y rasgos característicos del documento archivístico. ¿Para qué? Obviamente necesito yo tener criterios para poder efectuar una selección. Si yo no tengo un perfil delineado de lo que es un documento archivístico, pues indudablemente me encuentro en una situación complicada para poder realizar precisamente esta labor de clasificación. Entonces necesito tener los criterios que me permitan identificar cuando estoy ante un documento archivístico. Y eso nos lo dice el numeral 7.1, el 7.1 de la resolución jefatural 180-2019 AGN/SG del 20 de septiembre de 2019. En las disposiciones específicas nos dice, bueno, ya lo hemos escuchado, pero hace algunas precisiones. Dice, el documento archivístico es aquel que contiene la información en cualquier soporte, que puede ser físico o electrónico. Ya acá ya voy dejando sentada la base para ingresar a la etapa final de esta intervención, que tiene que ver con la digitalización. Dice que puede estar contenido en cualquier soporte, producida y conservada como evidencia y como activo por una organización o individuo, en el ejercicio de sus funciones, en el desarrollo de su actividad o en virtud de sus obligaciones legales. Para todo efecto legal, toda copia simple y fotocopia deben autenticarse. Asimismo, el original tiene prevalencia sobre las copias, salvo en aquellos casos que la ley especifique lo contrario. ¿Cuáles son los rasgos de los documentos archivísticos? Autenticidad, disponibilidad, es inherente a las funciones que las generan, es testimonio de las funciones o resultados de la actividad, hay fiabilidad, esto es fiable, que responda al hecho que está reflejando, integridad, nace dentro de un proceso natural de las actividades, no es que uno se pone a generar documentos o archivos no es que uno de manera deliberada empieza a generar documentos para que terminen formando parte de un archivo determinado. No, sino que es el resultado de una función, del cumplimiento de las funciones que a uno le compete, y por ende tiene una génesis natural, no forzada. Otro, hay una prevalencia de los originales. El propio legislador lo ha dicho. Si tú tienes una copia, yo tengo el original, y el original dice cosa distinta que la copia, prevalece el original. ¿Ya? Ahora, ¿eso es determinante? No, porque en la vía judicial los documentos originales pueden ser cuestionados en cuanto a su autenticidad o en cuanto a la veracidad de contenido. Se puede decir, sí, el documento es original, ha sido emitido por tal persona, pero los hechos que están indicados son inexactos. Eso puede ser también cuestionado. ¿Qué otros rasgos? Se constituyen en series documentales. La serie documental es el resultado del proceso de clasificación. Tiene una estructura formal, tipo documental. No es que también no tenga esa estructura. Trazabilidad y unicidad. Finalmente, la estructura del documento archivístico, ya no las características, sino la estructura, son los siguientes. En primer lugar, el documento archivístico tiene como principal elemento el soporte. Obviamente, tiene que haber un soporte del archivo, del documento, perdón. Y este puede ser, como ustedes pueden advertir, esta resolución jefatural data del 2019, o sea, hace muy pocos años. Entonces, está imbuida precisamente con los avances tecnológicos. Y es que el documento archivístico puede estar contenido en papel, lo tradicional, o también puede estar en una película, en una memoria USB, en un disco duro, en un CD, un DVD, un Blu-ray, y cuanta tecnología surja con el devenir del tiempo.
Otra estructura del documento archivístico es el medio. Una cosa es el soporte, otra cosa es el medio. ¿Qué es el medio? Es el vehículo de la información utilizado para fijar el contenido. Puede ser, estamos hablando de escritura, pueden ser gráficos, pueden ser colores, pueden ser símbolos, entre otras cosas. Otro aspecto de la estructura, y ya al final, para entrar la última parte, tiene que ver con el contenido. El contenido de la información o el mensaje de los documentos. Ejemplo, proyectos, pago de impuestos, entre otros. Y ya para terminar esta idea sobre el tema del archivo, hablemos puntualmente sobre la eliminación, que igualmente también está regulada en una directiva, la directiva 001-2018-AGN/DAI, recientemente modificada por la resolución jefatural 121-2022, es decir, el año pasado, AGN/GEF del 22 de junio del año 2022. Y de esta directiva, pues, se debe destacar lo siguiente. Creo que 3 cosas muy puntuales. La primera, la eliminación es un acto que está contemplado. Surge la pregunta, ¿todos los documentos? No, no todos los documentos. Pero hay documentos que por su importancia, su relevancia histórica, como testimonio de importantes eventos, no van a poder ser destruidos. Imagínense ustedes, un documento referido a la independencia del Perú. Indudablemente no puede ser destruido. Pero ya veremos de acá que puede haber una excepción. Otro tema. Las decisiones de eliminación se producen de manera en función al cumplimiento de requisitos formales. Esta directiva establece todo un protocolo que debe observarse ante la eliminación. Y en ese sentido, existe una serie de, o sea, la regulación establece que hay una serie de órganos que intervienen para la eliminación de documentos, como el órgano de administración de archivos, archivo central, como lo conocemos. Hay también una dirección de archivo intermedio del Archivo General de la Nación, también ahí tenemos el segundo órgano. Y el último es la Comisión Técnica de Archivos, que es finalmente la que en última instancia se pronuncia sobre las propuestas de eliminación. De ahí, conforme ustedes pueden advertir, que como todo este procedimiento está regulado, esto no es otra cosa que la proyección de una serie de principios que el legislador ha establecido. Y estos principios son principios de legalidad, autorización, es decir, no se elimina nada sin que exista previa autorización de acuerdo a ley. Otro principio de reversibilidad. La eliminación debe ser realizada con la intención de que no se pueda reconstruir, porque obviamente se puede eliminar información que sea sensible y de nada, no tendría sentido que esta información sensible finalmente sea destruida o exista ya una opinión para su eliminación, pero que exista la posibilidad de una reconstrucción de la misma. Es decir, la eliminación debe ser irreversible, no debe de haber la posibilidad para que se reconstruya. Asimismo, el principio de seguridad y confidencialidad debe de eliminarse de acuerdo a un procedimiento que garantice la preservación de su información hasta el momento de su destrucción y la imposibilidad. Esto es, el hecho que exista la opinión técnica y la autorización para destruir, eso no implica que la información que se vaya a eliminar quede expuesta para que personas accedan sin autorización, sin justificación, accedan a esta información y perjudiquen a aquellas personas de las cuales ha surgido. Por eso existe la necesidad que se cautele todos los archivos hasta su eliminación. Y además que todo este procedimiento respecto de estos archivos sea confidencial. Otro principio es la oportunidad. ¿Por qué? Porque la eliminación de los archivos debe producirse en el tiempo necesario. Y finalmente el principio de actuación documentada. El proceso de eliminación siempre debe de documentarse
¿Con qué? Con inventarios, informes, acta de sesión, copia de correos electrónicos, entre otros documentos. Sobre este tema, indudablemente, que en el diplomado se ampliará mucho más. Y bueno, y ya para terminar, la fase de la digitalización. ¿Por qué? Acá hay un tema interesante. Ya existía el decreto legislativo 681, que fue también dada, si me permiten ustedes acá un segundo, fue dada en el año 1991. En el año 1991 se dio un marco legal para el uso de las tecnologías avanzadas de archivos de documentos, ¿ya? Este decreto legislativo del año 91, luego ha sido reglamentado en muy poco tiempo, y ahora ya pues con los avances tecnológicos ya se encuentra actualmente normada por el Decreto Supremo 001-2000. Obviamente que hay resoluciones administrativas que han venido a precisar. ¿Pero por qué? ¿Por qué entramos a la digitalización? Aun cuando parezca redundante o innecesario, vamos haciendo unas cuantas precisiones. Porque debemos de reconocer que la gestión documental tradicional también tiene una cuota de ineficiencia. En cuanto a su generación, por la pérdida de tiempo en generar documentos compartidos, en la pérdida de valor por no generar una base de conocimiento en la empresa, por gasto en materiales, accesorios y equipos de impresión por no poder compartir documentos electrónicamente. Le pongo el ejemplo, si yo necesito, por ejemplo, compartir un memorándum y no tengo el medio electrónico, pues ese memorándum lo tengo que gastar en fotocopiar para entregarlo a todos los destinatarios. En cuanto a la búsqueda y distribución, hay una pérdida de tiempo en la búsqueda de documentos y de información de los mismos. Nadie puede poner en tela de juicio que el proceso de ubicación de archivos electrónicos es más rápido que el documental. Y eso implica pues que hay mayores tiempos y costes de distribución de los documentos. Para mantenerlos también hay una pérdida de tiempo en el mantenimiento de la documentación. Como ustedes saben, los documentos en papel requieren condiciones. ¿Para qué? Para evitar precisamente aquello que en algún momento hemos conocido. Pues que los documentos empiezan a deteriorar a tal punto que pueden quedar completamente destruidos por las propias, por factores climatológicos, por ejemplo, ¿verdad? También hay el riesgo de pérdida de documentos. Hace unos años salió, me acuerdo, en un dominical, un reportaje de cómo no solamente, no era pérdida, sino que había una sustracción de archivos del Archivo General de la Nación para ser comercializados, para ser vendidos. Y ustedes decían, ¿pero por qué? Porque, conforme lo hemos visto el día de hoy, eran documentos que tenían un valor histórico fundamental. Imaginémonos documentos de la época de la independencia, por ejemplo. Y se demostró pues, que estos eran comercializados. También hay una ineficiencia por la falta de seguridad y confidencialidad en el acceso a la información. Como les comento, un documento en papel no está encriptado. Simplemente cualquier persona que logra acceder puede tener conocimiento de esa información. En ese sentido, existe la necesidad de implementar prácticas para la mejora de la gestión documental. Y de ahí tenemos pues que la propuesta a la digitalización electrónica de documentos tiene beneficios como ahorro de costes, eficiencia, generación de valor. En ese sentido, es importante pues la implementación de la digitalización. ¿Por qué? Porque implica la organización del conocimiento, digitalización o sea, reindexación y la publicación, gestión y mantenimiento. Por tema de tiempo, concluyo con estos dos temas. ¿Qué es la digitalización? De acuerdo al diccionario de la Real, de la Real Academia Española,
digitalizar implica expresar datos en formato digital. El diccionario Boxing dice que es convertir una magnitud física o una señal en una secuencia de números según ciertas reglas. Asimismo, es la operación de transformar algo analógico, entendido como algo físico y real, en algo digital, entendido como conjunto de unidades lógicas denominadas bits. También se entiende como digitalización la conversión de una imagen en un formato que podemos almacenar y modificar con el ordenador. Y finalmente, digitalizar también es entendido como el proceso por el cual se obtienen fotos electrónicas tomadas de una escena o escaneo de documentos, que pueden ser fotografías, manuscritos, textos impresos e ilustraciones. ¿Por qué digitalizar? Para abordar precisamente la ineficiencia de la gestión documental. Elimina el extravío de documentos. Los documentos electrónicos, lo peor que le puede pasar, bueno, es desaparecer como consecuencia de hackers invadan y alteren, pues, las bases de datos. Otro, permite un acceso rápido y fácil a la información. Ay, lo pueden negar ustedes también, si tienen un archivo en sus computadoras, obviamente, la medida que estén ordenados, les va a permitir acceder a esa información de manera rápida, célere. Controla el acceso a la información. Mejora los tiempos de acceso para la búsqueda. Permite simultaneidad de usuarios. Por ejemplo, en el caso de la publicidad registral, miren una comparación muy concreta. Si es que una persona quiere acceder al documento físico, pues no puede consultarlo más de una persona a la vez. Porque, por ejemplo, si yo quiero leer, me voy, lo ubican, me lo traen, yo estoy leyendo. Si hay otro que quiere leerlo, tiene que esperar a que mi turno, a que venza mi turno. Pero eso no sucede con los documentos electrónicos. ¿Por qué? Porque en el caso de los documentos electrónicos, todos los pueden consultar a la vez. Otro, protege la información, puede encriptar la información. Agiliza el servicio a los clientes, indudablemente. Los usuarios. El término correcto en la administración pública es usuarios. En el sector privado son clientes. Permite una fácil distribución de los documentos vía internet o intranet. Claro. Miren la ventaja de tener la información digitalizada en estos tiempos. Yo, a raíz de un trámite, necesitaba yo acceder a información de Piura. Si no hubiera estado digitalizada esa información, yo hubiera tenido que ver, o yo trasladarme, o contratar a alguien para que pueda acceder a la información, para que solicite y acceda a la información documental de registros públicos de Piura. Imagínense ustedes los costos que ello conlleva. Pero eso, cuando recurro a un tema electrónico, no tengo la necesidad, lo puedo hacer desde cualquier ciudad, de cualquier parte del mundo, aun cuando suena cliché, lo puedo hacer. Y eso es lo que me sucedió. Con el número de la partida, ingresé, hice el pago correspondiente y me llegó a los minutos la información registrada. Otro, protege los documentos contra los agentes externos, el deterioro de los mismos. Pues porque los documentos electrónicos no van a sufrir, pues no van a ser víctimas de las polillas, de la humedad, del sol. Indudablemente que a eso no se exponen los documentos electrónicos. Y finalmente, optimiza el espacio físico, convirtiendo montones de papeles en soportes ópticos. Está de más decir que, por ejemplo, en un terabyte yo puedo tener bibliotecas enteras, ¿verdad? Aún cuando hay, ojo, yo tengo los dos, tengo bibliotecas tanto físicas como bibliotecas digitales. Pero sí hay no creo que nostalgia, sino un romanticismo distinto con los documentos en papel, los libros en papel. Aun cuando siempre se ha hecho pronósticos, los libros en papel van a desaparecer, se van a extinguir. Bueno, la realidad demuestra que eso no es así. Coexisten ahora con la información digital. Indudablemente que la digitalización también plantea un cambio de paradigma respecto a los usuarios. Creo que en ese sentido la administración pública se va dando. ¿Cuáles son los procesos de digitalización? Pues son, en primer lugar, se preparan los documentos, luego hay un proceso de escaneado, hay una indización de los documentos y finalmente una grabación de las imágenes. Eso es cuando tengo que compartirlas. No sé si tuvieran algún tipo de duda, estoy pues presto
a absolver cualquier tipo de duda, y como muy bien lo decía, se decía en la introducción, esta ha sido una conferencia en la cual pues de una u otra manera se ha expuesto ideas generales, en uno que otro momento ideas mucho más específicas en relación al tema de la gestión o administración documental. Nuevamente mi agradecimiento a CEFOCAP por la invitación, y si no hubiera ninguna pregunta, pues nos veríamos en una próxima ocasión. Muchas gracias, doctor Johan, por la excelente disertación del día de hoy. Ha sido muy fructífera para cada uno de nosotros y esperamos que nuestros participantes hayan alcanzado las expectativas de este curso. Bien, doctor, tenemos acá una pregunta por Facebook. Nos dicen, doctor Johan, ¿usted está de acuerdo con el pago por copias digitalizadas? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, la interpretación que se hace al tema del costo, ¿ya? El Tribunal Constitucional incluso ya sobre ese tema ha entrado, ya establecido que constituye, por ejemplo, una restricción al ejercicio de derechos fundamentales, tarifas que no correspondan con los costos de la obtención de la información que se le va a brindar. Y cuando hablamos de costos incluye todo, ¿verdad? Desde la persona que obviamente se encarga del proceso, hasta los costos mismos, pues, del material, los insumos y todo lo demás. Y surge la pregunta, ¿y qué pasa con esa información digital? Y yo creo que también debe haber ese costo. ¿Por qué? Porque si bien ahora es digital, eso no implica que no tenga un costo. Por eso es que en la última parte de mi intervención, yo he explicado que hay una reducción de costos, no una eliminación de costos. Es más costoso el mantenimiento de archivos documentales en papel, porque requiero almacenes, requiero una climatización para evitar precisamente humedad y afectación de papeles, pero esto no implica que no exista un costo para conservar y mantener la información digital. Se requiere necesariamente. Y acá la inversión es obviamente por los espacios. ¿Dónde se alojan? ¿Dónde se alojan, por ejemplo? Ahora la tendencia es ya no tener servidores propios, sino más bien es tercerizar todo ese servicio y tenerlo en la nube. Unas ideas muy puntuales, aun cuando no soy un especialista, y seguro acá han de haber, y me excuso si cometo alguna inexactitud, pero conversaba yo la vez pasada con un ingeniero, y yo le trasladaba esta inquietud, le digo, ¿por qué seguimos teniendo en el Poder Judicial servidores cuando la tendencia es el tema de las nubes? Y me explicaba también sobre los riesgos. Y en la nube, lo único que haces es que tú estás contratas un espacio de servidores, ¿ya? Que le pertenecen a un tercero, y él te brinda ese alojamiento en sus servidores de toda tu información. Pero indudablemente que hay un tema de seguridad, porque tú le estás dando tu información a un tercero, ¿verdad? Pero quien se obliga obviamente a una serie de obligaciones, como por ejemplo la confidencialidad, la seguridad misma. Pero esto indudablemente que implica costo. Y lo mismo sucede en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si es que, o sea, yo voy generando archivos digitales, y tengo que ir ampliando y ampliando. Y ahí la pregunta es, oye, ¿y esto tiene un costo? Cuando lo solicita alguien, tiene que haber. En ese sentido, pues mi respuesta es que no deben de ser gratuitos, deben tener un costo. Pero eso sí, y ahí aplicando lo que ya nos ha fijado el Tribunal Constitucional, tiene que haber un costo proporcional a lo que implica su generación y su conservación, ¿ya? Eso sí estoy plenamente de acuerdo.
Muchas gracias, doctor, por la excelente respuesta. Continuamos con las preguntas. Hansen nos dice, ¿el trabajador que es archivero da conformidad de la digitalización con su firma o algo? A ver, el proceso de digitalización, también acá entramos a, hay entidades, hay empresas dedicadas a brindar ese servicio. Por ejemplo, para registros públicos, si mal no me acuerdo, se contrató a una empresa internacional con gran experiencia, porque además no es digitalizar por digitalizar, ojo, la digitalización, para que llegue a tener el reconocimiento legal que tiene la misma equivalencia que el documento que ha sido digitalizado, ¿ya? Requiere observar de manera muy escrupulosa todo un procedimiento. Tal es así que incluso hay una norma técnica para digitalizar. O sea, no hay que reducirlo a la idea de decir que estoy escaneando. No, no. Eso no es. En todo caso, forma parte de algo que tiene que respetarse. ¿Y por qué es tan importante entender esto? ¿Por qué? Porque una vez que se digitaliza y hay una validación de todo ese procedimiento, ya esto es que efectivamente corresponde al documento, se habilita la posibilidad de poder destruir el documento físico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque indudablemente ya tienes el soporte. ¿Ya? Ya tienes el soporte. En ese sentido, esto tiene que ser respetado minuciosamente. Y a propósito, justo hay otra pregunta que también ha surgido ahí, y que tiene que ver con, y se pregunte, ¿cuál es la norma que regula todo eso? Claro, tenemos en primer lugar, ya les decía, el decreto legislativo 681 de la década del 90, tenemos también el reglamento, que es el decreto supremo 009-92 y tenemos últimamente, ya de manera un poco más contemporánea, el decreto supremo 001-2000 que aprueba el reglamento sobre la aplicación de las normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información a entidades. Y a propósito tanto de la pregunta que han formulado por el chat como la que planteaba, es que establece este reglamento, dice, los datos informatizados de las entidades públicas y privadas deben tener los sistemas de seguridad e integridad que garanticen su inalterabilidad e integridad, la cual puede incluir uso de firma o signatura informática. ¿Ya? Asimismo se regulan los efectos legales y otros. Reitero, pero indudablemente, siempre hay alguien responsable de dar fe y dar conformidad que lo que ha digitalizado corresponde con lo original. Indudablemente que es aquella persona a la cual se le designa como la responsable de dar la autenticidad. Y un detalle, y si mal no me acuerdo, sí, las entidades habilitadas para expedir el diploma o certificación de idoneidad técnica son competentes para realizar la ratificación de los fedatarios juramentados con especialización en informática. Hay que entender, reitero, que el procedimiento es un procedimiento muy minucioso, que requiere ser observado por la trascendencia, por la trascendencia. Muy bien, doctor. A efectos, doctor, solo de tomar nota, ¿nos podría precisar cuál es el reglamento, por favor? Sí, tenemos el decreto legislativo 681, su reglamento, que es el decreto supremo 009-92 y finalmente hay otro reglamento que es el decreto supremo 001-2000-YUS. Listo, doctor. Muchas gracias. Bien, doctor, tenemos acá una pregunta de José Luis. Él nos dice, ¿debemos tener en cuenta la importancia de la digitalización de los documentos y realizar una evaluación de costo y beneficio a diferencia de tener el documento en físico?
Principales beneficios de la digitalización es una duración permanente, ahorro de recursos físicos y económicos y reducir drásticamente la pérdida de estos documentos sin contar la rapidez con la que esto se podría encontrar con mayor facilidad. Bueno, más que una pregunta es un comentario, doctor. Y muy pertinente, que lo que hace es pues, demostrar que la atención de todo el público conectado el día de hoy en esta conferencia. Así es, doctor. Bien, con ello hemos terminado la ronda de preguntas, doctor. Reiterarle el agradecimiento por la excelente disertación del día de hoy y esperando contar con la misma en los próximos eventos académicos, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídense mucho, bendiciones. Gracias, doctor. Bien, estimados participantes, con ello hemos